Bueno, pues muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Hoy les voy a presentar lógica y unas cuantas definiciones, algo que espero les ayude para sus tareas o sus clases. Espero disfruten. Filosofía es la ciencia que estudia todas las cosas por sus causas últimas, a través de la luz natural de la razón. Esta se divide en distintas ramas: lógica, filosofía expectativa y filosofía práctica, pero nos enfocaremos en la lógica, la cual se divide en tres: formal, que se encarga de dar las condiciones para que un pensamiento sea correcto; material, que da las condiciones para que un pensamiento sea verdadero; simbólico o matemático, es el conjunto de la razón, teoría y cálculo lógico. La lógica es la ciencia que estudia las estructuras o formas del pensamiento. Como toda ciencia, la lógica posee dos objetos: objeto material, que es la cosa o materia a estudiar, y el objeto formal es el punto de vista desde el cual el objeto material se estudia. Métodos son el conjunto de procedimientos para llegar a una verdad. El método deductivo, que parte de las premisas universales para llegar a conclusiones particulares. Inductivo va de premisas particulares a conclusiones universales. Analógico es aquel que se establece a través de comparaciones, en el cual el grado de particularidad o generalidad de la conclusión dependen del grado de generalidad o particularidad de las premisas. Principios lógicos supremos, de identidad. Una cosa es idéntica a sí misma. A es igual a A. De no contradicción. Una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo. Dijiste A, no dijiste menos A. Tercer excluido. Una cosa es o no es. A es B o A no es B. Razón suficiente. Todo tiene razón de ser. A es la razón de B. Predicables, la forma en cómo se atribuyen algunos conceptos con respecto a ciertos objetos. Esenciales, la esencia del sujeto. Género, concepto que abarca las especies en algo en común. Especie, concepto que abarca a los individuos con la misma esencia. Diferencia específica, distingue a las especies de un mismo género. No esenciales, no contienen ni una parcialidad del sujeto. Propio, es una característica que no está en la esencia del sujeto, pero que surge de ella necesariamente. Accidente, es una característica que no está en la esencia del sujeto, ni se desprende de ella necesariamente. El juicio, es la operación mental mediante la cual afirmamos o negamos la existencia o características de las cosas. Su estructura, el sujeto es el objeto del juicio, se afirma o predica algo de éste. El predicado es lo que se afirma o se niega acerca del sujeto. La cópula o verbo, parte esencial del juicio, dado que expresa la relación entre el sujeto y el predicado. Aquí es donde el cuadro de posición entra en tema, donde A es universal afirmativo, E universal negativo, I particular afirmativo y O particular negativo. Vemos sus relaciones contrarias, subcontrarias, subalternas y contradictorias. El cuadro de posición en el cuadro de Venn indica que X es la existencia y la parte sombreada es la inexistencia. Silogismo es el raciocinio deductivo en el cual las premisas enlazan dos términos con un tercero, y la conclusión expresa la relación de estos dos términos entre sí. Reglas de los términos. Número 1. El silogismo consta de tres términos: término mayor, término menor y término medio. Número 2. El término medio jamás pasa a la conclusión. Número 3. Ningún término debe tener mayor extensión en la conclusión que el de las premisas. Número 4. El término medio debe ser por lo menos una vez universal. Reglas de las premisas. Número 1. De dos premisas particulares no se obtiene una conclusión. Número 2. De dos premisas negativas no se obtiene conclusión. Número 3. De dos premisas afirmativas no se obtiene conclusión negativa. Número 4. La conclusión siempre sigue la parte más débil, entendiéndose por el débil lo negativo con respecto de lo afirmativo y lo particular con respecto de lo universal. Figuras y modos. Figuras. Forma en la que adopta el silogismo de acuerdo a la colocación del término medio en las premisas. Modo, la forma en que adopta el silogismo de acuerdo a la cantidad y cualidad de las premisas. Utilizando el esquema podrán ver los modos que tiene cada figura y la forma. Yo lo que les comentaré es el orden de los términos que tiene este.
Por ejemplo, en la primera figura empezamos con el término medio y el término mayor. En la premisa menor tenemos el término menor y el término medio. En la conclusión, el término menor y el término mayor. En la segunda, en la premisa mayor, tenemos el término mayor y el término medio. En la premisa menor, el término menor y el término medio. En la tercera, tenemos el término medio, el término mayor. En la premisa menor, el término medio y el término menor. En la conclusión, lo mismo, el término menor con el término mayor. Y en la cuarta tenemos el término mayor con el término medio, y en la premisa menor el término medio y el término menor. En la conclusión, como en los otros anteriores, el término menor y el término mayor. Las falacias son la expresión de un razonamiento falso o incorrecto que tiene la apariencia de verdad. En esta tabla tenemos el símbolo de negación referente a no, el símbolo de conjunción referente a y, el símbolo de disyunción refiriéndonos a o, condicional a sí, entonces, sí, condición suficiente, y bicondicional sí y solo sí. En las tablas de verdad tenemos la negación, la que dice toda proposición verdadera al ser negada se convierte en falsa y viceversa. Una conjunción, la conjunción de dos proposiciones será verdadera si y solo si ambas son verdaderas. Disyunción A, incluyente. La disyunción de dos proposiciones será verdadera si y solo si ambas son falsas. B, excluyente. La disyunción de dos proposiciones será verdadera si ambos no son simultáneamente verdaderos o falsos. Condicional. La condicional de dos proposiciones será verdadera siempre y cuando no exista un antecedente verdadero y su consecuente falso. Bicondicional. La bicondicional de dos proposiciones será verdadera solo si ambas son verdaderas o falsas. A continuación te dejaré unas gráficas donde explican el modus ponendo ponems o método de afirmar afirmando, el modus tollendo tollens, método de negar negando, y el modus tollendo ponems.